La primera experiencia con el sistema de fermentación continua la desarrolló en una vasija cilíndrica de fondo tronco cónico construido en cemento armado de 380.000 litros de capacidad, elaborando en una semana 962.000 kilogramos de uva. Los datos obtenidos durante la cosecha 1948-49 confirmaron resultados óptimos para vinos de esa época. Los experimentos se publicaron en agosto de 1949 y los ojos del mundo vitivinícola se centraron en una pequeña localidad al sur de Mendoza para observar los últimos adelantos de la tecnología enológica. Bueno, lo que él busca con este método es abaratar todo lo que es mano de obra y también darle seguridad al personal. Antiguamente el personal tenía que ingresar a las piletas eran de grandes volúmenes en la mayoría de los casos y muchas veces se originaban muerte por el gas carbónico cuando el operario estaba sacando el ollejo o la piel de la uva. En este sistema eso no ocurre, él hace una pileta troncocónica donde sola, ¿no es cierto?, se puede sacar la semilla y cuando finaliza la fermentación, el orujo que se deposita en el fondo. Pero mientras tanto, la pileta iba ingresando mosto y ibas en la parte superior sacando vino, en la misma proporción que vos ibas ingresando. Y el orujo o la semilla se sacaba por la parte superior, pero eso lo hacían, él tenía unos arados de disco, donde esos discos iban llevando el orujo hacia un sinfín que lo transportaba a una prensa que tenía, las piletas son de 17 metros de altura, que tenía en la parte superior, prensaba los orujos y caían por un tubo de chapa hacia las prensas hidráulicas para finalizar el prensado. Brevemente y rápidamente, en esto consistía la pileta de fermentación continua. No hablo mucho, estoy hablando que en el año 1955 seguramente per cápita se consumían en el año 55 60 litros de vino per cápita y por año de todos los habitantes del país, que después fue mayor el consumo, se llegó hasta 92 litros. Y ese sistema de vinificación permitía recibir uvas todo el día en la bodega. Si la bodega ameritaba, si tenían la cantidad de uva, recepcionaba la cantidad de uva suficiente, podía estar las 24 horas del día ingresando uva, porque una vez que se llenaba el fermentador, cuando se llenaba es porque en la parte superior, en las distintas salidas que tenía el fermentador, uno iba sacando vino y ingresaba uva fresca de nuevo. Iba sacando vino y tal, como iba saliendo iba entrando uva fresca. Y bueno, eso nos permitía hacer muchos más litros por día con la misma vasija, que lógicamente pasaban a otras vasijas donde se iba produciendo la fermentación. No solo fue un avanzado en lo que respecta a innovar en sistemas de vinificación o aplicar maquinaria a lograr calidad en los vinos, sino también lo hacía en la parte comercial. Después, cuando lees la manera que tenía de comunicarse, escribió mucho sobre las marcas, creo que es una marca, y tenía como 10 decálogos de lo que significa una marca.
y así sucesivamente otros sistemas de marketing. Y bueno, hoy tenemos especialistas en ello, pero él en ese entonces te diría que se destacó mucho e incluso vendía mucho vino y siempre a buen precio. Y fue uno de los primeros que comenzó con los vinos encabezados, que le llamamos vinos encabezados, los que se le agrega alcohol y se semejan a lo que son vinos Oporto o vinos de la zona de Jerez. Él justamente fue quizás uno de los pioneros en el tema del marketing del vino y, si te fijas, en lo que tiene que ver con el arte y el vino. Su bodega, en su ingreso, vas a ver esta gran obra, este gran cuadro o este gran mural de Carlos Alonso, también lo que tiene que ver con la escultura que le realizó Pagés. Creo que justamente él fue un pionero en este tema cuando la mayoría de las bodegas quizás no le daban la importancia a la relación del arte y el vino y también cómo el arte podía vender vino. Y bien lo que decís, justamente esto de que el producto sea envasado en origen fue en una época en que la mayor parte de las bodegas elaboraban aquí el vino como materia prima, lo trasladaban en ferrocarril hacia plantas elaboradoras que se encontraban, buena parte de ellas, en lo que hoy es el conurbano de la provincia de Buenos Aires y también en la zona de La Pampa. Y él nunca llevó adelante este tipo de procesos, sino que el vino salía ya envasado en origen desde aquí, de nuestro departamento. Otro detalle importante es que era un gran cinéfilo, y esto se muestra con una película que fue financiada por él mismo y que casi que te diría producida en cuanto a su contenido por él mismo y que muestra un poco la riqueza del río Atuel para nuestra zona y más que nada para la vitivinicultura local. Todavía sigue siendo bastante atrevida, por decirlo así, para estos años, ¿no? Hizo cuando no existían prácticamente casi caminos para ir a Malargüe, el camino que tenemos para ir a Malargüe era desastroso. Y sin embargo él llevó gente que trajo de Buenos Aires para que hiciera filmaciones donde nacía el río Atuel, para hacer publicidad sobre el vino que lo favoreció a él en primer término, porque él hacía propaganda sobre su vino, pero también fue un visionario en eso del envasado del vino en origen y que le sirvió a todas las bodegas. Era una bodega de vanguardia. Su relación, como decíamos recién, con el arte también se expresa en muchos de los cuadernillos que él utilizaba para presentarse ante lo que eran los vendedores, ante lo que eran los posibles clientes. Se presentaba en un cuadernillo en donde había una fuerte impronta justamente de arte y de la cultura egipcia, y esto llamaba muchísimo la atención, y eso él sabía que era, como se dice, un gancho para poder también imponer su vino, que además tenía una calidad más que reconocida, pero también esa relación de arte, de misticismo, lo hacía particular y distinto al resto de los vinos en aquel momento.